Hola, soy Marta. Esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo el resumen de lecturas de enero de 2022. Os voy a hablar de todo lo que leí, excepto de dos obras, que son Ana Karenina de Tolstoy y El limonero real de Juan José Saer, porque me parecen dos lecturas tan destacadas que voy a dedicarles un vídeo en exclusiva a ellas en el canal. Así que voy a hablaros de todas las demás que leí en enero, que este mes he leído muchísimo. Vamos allá. Terminé diciembre y comencé enero con esta lectura. Es mi primera lectura del año. Lectura del año, Personajes desesperados, de Paula Fox. Conocí a esta autora a través de una serie de televisión en la que se la nombraba. Se decía que había pasado pues, sus obras muy desapercibidas en el Estados Unidos de la época. Fue Jonathan Franzen quien la descubrió. En la serie se comentaba que era abuela de Courtney Love, que para quien no lo sepa es cantante de un grupo de punk rock que fue muy famoso en los 90 y principios de los 2000, que es Hole. También Courtney Love es la viuda de Kurt Cobain, que a su vez es el cantante de Nirvana. Pero realmente ya solamente refiriéndonos a Paula Fox, que es lo que nos interesa como autora de libros, lo otro es nada, una mera curiosidad. A mí me gustó muchísimo esta obra. Sí que quiero recomendaros la obra solamente a aquellos que disfrutéis, por ejemplo, de los cuentos de Cheever o trayéndolo al panorama nacional, a España, disfrutéis, por ejemplo, hayáis disfrutado, por ejemplo, de John Bilbao con su última novela, Los extraños, que la reseñé hace poquito en un vídeo. Es decir, son novelas en las que aparentemente no ocurre nada, no hay grandes acciones, pero en el fondo sí que ocurren muchas cosas que tienen que ver con el segundo nivel de lectura de la novela. La obra en sí, de una manera un poco genérica, nos habla de una pareja de unos 40 años, económicamente en una situación envidiable, que parece que lo tienen todo para ser felices y que de hecho son felices y son la pareja perfecta. Tienen buenos trabajos, una casa estupenda, grandes amigos, una vida cultural muy movida y muy intensa. Luego lo tienen todo y parecen, bueno, aparentemente son una familia feliz, una pareja feliz. Ocurre algo que a simple vista parece una tontería y trastoca con todo esto. Lo que ocurre es que mientras la mujer del matrimonio está dándole de comer a un gato callejero, a un gatito pequeñito callejero, este gatito la muerde. El marido ya le había intentado prevenir sobre esto, que tuviera cuidado, que es un gato callejero, que lo dejara estar, y cuando el gato la muerde, primero, el marido nota que algo ha ocurrido porque ella, bueno, se ha alterado un poco, pero ella no le dice que el gato la ha mordido. Es lo primero que nos llama la atención. ¿Por qué ocultar una cosa así tan tonta? Si le oculta una cosa tan tonta al marido, ¿qué otras cosas no tan tontas le ocultará, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que el mordisco del gato se vaya poco a poco infectando, todo el mundo parezca estar muy preocupado por este mordisco, ella incluida, mucho miedo a que le pegue la rabia o algún tipo de enfermedad contagiosa, pero todo el mundo le dice que vaya al médico, que se ponga una vacuna o bueno, que vaya al médico a buscar una solución, pero ella, aunque está aterrorizada ante el hecho de que el gato le haya podido pegar cualquier tipo de enfermedad, no hace absolutamente nada, o sea, no busca una solución. Y esto al final nos hace pensar que quizás su vida sea un poco así, ¿no? Que cuando ve los problemas se asusta ante ellos, pero no busca soluciones. Digamos que esta mordedura del gato es lo que comienza a hacer que veamos las grietas que hay en esta pareja, como pareja, también en cada uno de ellos como individuos y alrededor, las grietas que hay alrededor de la burbuja de vida perfecta que ellos han construido. El siguiente libro que leí, este sí que fue impresionante, fue Diario del año de la peste, de Daniel Defoe. No hubiera yo pensado jamás que me hubiera gustado de esta manera. Es una lectura que recomiendo muchísimo para leer con calma y con tranquilidad. Yo me lo había planteado como lectura cuando estaba en el confinamiento, pero finalmente leí La peste de Camus. Luego ya no volví a pensar en esta obra más y me lo propuso una chica que la leyéramos juntas, una chica del grupo de lectura con el que yo leo habitualmente, y la leímos 4 personas juntas. Yo no pude seguir el ritmo porque estaba leyendo otra cosa y en este sentido sí que os recomiendo que si la leéis, y recomiendo mucho que la leáis sola y dedicándole tiempo, nada de leerla deprisa y demás. Se nos cuenta la historia de la peste en Londres,
y cómo afecta a la ciudad, cómo va degenerando, cómo la peste va sacando lo peor de las personas, va degenerando la propia vida de la ciudad y sobre todo a raíz de la peste y de lo que ocurre con la peste, el autor lo que hace es adelantarnos lo que él considera que son las necesidades que tiene la propia ciudad. Es decir, cuando algo así terrible nos ocurre, es cuando nos damos cuenta de las partes más endebles de la ciudad en la que vivimos, en qué cosas tendemos que mejorar para que eso no vuelva a ocurrir de la misma manera. Está escrito de una manera que es tan verosímil que no parece una novela, y lo es una novela. O sea, yo pensé que realmente era el diario que el propio autor había escrito cuando, bueno, luego ya no, porque vi cosas del narrador que ya no me casaban con Daniel Defoe, pero al principio yo pensaba que era el diario que él mismo había escrito pues viviendo la peste. Recomendadísima, una obra espectacular para leer con calma, porque además habla de muchas cosas que hay que cambiar en las ciudades, cosas que todavía hoy no hemos mejorado y seguimos con problemas similares. Es muy llamativo porque es muy moderno en ese sentido. Se da cuenta de qué es lo que falla en las estructuras sociales y en las estructuras políticas cuando una cosa de esta envergadura ocurre y afecta a una población tan amplia. Otro de los libros que he leído, y ese fue por recomendación vuestra, sabéis que yo a partir de ahora he decidido que al menos todos los meses, al menos uno de los libros que lea sean recomendaciones que me vais dejando aquí en el canal. En este caso leí uno al que le tenía muchísimas ganas, que es El concierto de los peces, de Laxness, Premio Nobel de Literatura islandés. Me encantó El concierto de los peces, me encantó. Tiene uno de los inicios más espectaculares de novela que yo he leído. Es francamente asombroso. Hablan de que tiene cierta influencia de Dickens, de Oliver Twist concretamente, y sí, hombre, al final en el momento en el que aparece un huérfano parece casi lógico pensar en Oliver Twist, pero bueno, yo tampoco le veo tantas semejanzas. Realmente es la historia de un chaval, de un chico que no sabe quién es su padre, tampoco quién es su madre. Su madre es una mujer que llega embarazada a la granja de una pareja de ancianos, allí da a luz y se marcha dejando a su hijo. Esa pareja de ancianos lo cría como si fuera su propio nieto y él cuenta cuando ya es mayor todo lo que aprendió de ellos, quién era su abuela, quién era su abuelo, cómo se comportaban. Realmente hay una serie de lecciones, muchas veces bastante pintorescas, de lecciones morales, de cuadros de costumbres. A mí me pareció interesantísimo, el estilo me gustó mucho. Por último, por penúltimo, quería hablaros de 3 relatos, porque no sé si sabéis que ahora en febrero organicé una lectura conjunta, la primera lectura conjunta, madre mía, a ver cómo sale, a ver qué tal, si no la armo muy gorda, de Drácula, con una serie de gente. Empezamos el 1 de febrero, entonces como se nos estaba haciendo un poquito larga la espera, antes empezamos a leer cosas de vampiros y las comentamos, ¿no? Y leímos 3 libros de relatos que os quiero recomendar. Perdón, 3 libros de relatos, no, 3 relatos que os quiero recomendar. El primero que leímos fue El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, que forma parte de un libro que se llama Cuentos de locura, amor y muerte. Yo lo leí en una selección de literatura de vampiros ilustrada. El almohadón de plumas es la historia de una joven pareja, ella muy romántica y él mucho más práctico. Él la ama profundamente, pero no es capaz de mostrar esas emociones y parece una persona muy fría. Tras la luna de miel, ella comienza a enfermar de una manera inexplicable y el marido quiere averiguar qué le pasa. Es que no sé cómo contarlo para no contar demasiado. Básicamente ese es el argumento. Nos pareció, yo creo que a todos los que hicimos la lectura, una obra maestra del relato, brevísima, cuatro paginitas de nada y maravillosamente escrita. Después leímos El vampiro de Polidori, que tuvo menos éxito. Yo creo que a la mayoría de los que leímos El vampiro de Polidori nos gustó mucho la descripción del vampiro, la construcción del personaje del vampiro, pero encontramos muchas incongruencias en el relato. Yo creo que no es un relato escrito, o sea, no está a la altura de, por
ejemplo, de Horacio Quiroga ni muchísimo menos, pero Polidori era el médico de Lord Byron, no era un escritor profesional. Aún así, es un relato que recomiendo porque la verdad es que se disfruta mucho y establece un poco las bases de lo que va a ser el personaje del vampiro, las apariciones de los vampiros, los espacios, los lugares en los que los vampiros, digamos, empiezan a ser frecuentes, ¿no? La noche, los bosques, aullidos de lobos, en fin, tormentas, este tipo de cosas que también nos remiten mucho a la naturaleza del romanticismo, que es donde empieza donde comienza a hacerse realmente importante este tipo de personajes, ¿no? Los monstruos, los seres de otras, o sea, los fantasmas, este tipo de cosas. Y el último de los relatos que leímos fue El huésped de Drácula, de Bram Stoker, aunque es un poco... Hay gente que dice que realmente no es un relato, sino que es un capítulo de Drácula que finalmente se eliminó. Tiene sentido porque no tienes la estructura típica de un relato, la verdad. Y hay gente que dice que no es de Stoker, que incluso hay gente que dice que lo escribió su mujer. Lo que sí es cierto es que, aunque se disfruta muchísimo, y a mí este sí que me dio miedo, aunque se disfruta mucho, no está pulido. Es un relato que no está pulido. Si se lee el primer capítulo de Drácula y se compara con este relato, se da uno cuenta que no es un texto verdaderamente pulido. Lo que nos cuenta es la aventura aterradora de un hombre que cuando está en Alemania escucha hablar de un lugar en el que es la noche de Todos los Santos, ¿no? La noche en la que salen los... no, la noche de Todos los Santos no, estoy confundiéndolo, es el día de Todos los Santos, la noche de Halloween, perdón. Walpurgis, Nicho, algo así, yo como no sé alemán, pues imaginaos cómo lo estoy pronunciando, mis disculpas, ¿no? Hay una serie de personas que le recomiendan que no vaya a un lugar determinado porque esa noche salen las apariciones, los fantasmas, vuelven los muertos y demás, pero él, como es muy inglés, no tiene miedo a ese tipo de cosas y ahí se mete una especie de bosque para ver un pueblo abandonado y bueno, pues le ocurren una serie de cosas que a mí esto ya sí que me dio miedo. Y ya para terminar voy a hacer un poquillo de trampa y es que he decidido que en todos los vídeos al final voy a comentar una novela gráfica o un cómic que me haya gustado mucho, aunque no lo haya leído en el mes ese, porque este, por ejemplo, lo leí hace mucho tiempo. Bueno, en este caso estoy hablando de Paciencia, de Daniel Clowes. A mí esto me parece una obra maestra. A mí Daniel Clowes me encanta. Nos está contando la historia de un hombre que llega un día a casa y se encuentra con que su mujer ha sido asesinada y que el principal sospechoso es él. Como quiere resolver el misterio porque la ama de una manera profundísima y está destrozado, como quiere encontrar, lo primero quiere salvarla y lo segundo también descubrir quién la mató y por qué, acude a un tipo que ha creado una especie de máquina que te hace saltar en el tiempo, de manera que él piensa que si vuelve atrás puede evitar el asesinato de su mujer, saber quién la mató y por qué, para evitar que puedan volver a atentar contra ella. Lo que ocurre es que cuando vuelve al pasado va descubriendo partes de la mujer que él no conocía, que la mujer no le había contado porque ni ella misma se había reconciliado con esas partes. Y es tan hermoso ver cómo él va conociendo esas partes y por lo tanto conociéndola más a ella y amándola más profundamente, amándola más de verdad porque la conoce mejor, que es absolutamente maravilloso. Yo lo leí 2 veces y lo leeré más veces y de verdad que entre el dibujo, que a mí me gusta mucho, Daniel Clowes tiene unos dibujos como muy... los colores son realmente potentes y a mí me gusta el dibujo y sobre todo las historias. Es que tiene unas historias muy profundas porque aquí puede parecer que está hablando de alguna tontería. No, una máquina del tiempo que te vuelve atrás. No, no, realmente va de todo aquello que nosotros podemos no contar porque nos avergüenza de nosotros y que realmente son las partes que a lo mejor más dicen de nosotros y más tiene que saber la otra persona. La persona que está con nosotros por decisión propia. Estos son, por ejemplo, algunos de los dibujos. Y ya os digo que no había sido barato esta novela gráfica y se lee muy rápido. Es lo malo que tienen las novelas gráficas, que son caras y se leen muy rápido. En un par de horas la tienes leída. Pero claro, también hay que tener en cuenta la cantidad de trabajo que hay invertido aquí, no solamente en crear la historia, sino en ilustrarla y demás. De verdad, recomendadísima. Para mí una lectura de 10. Bueno, eso sería todo. Estas han sido mis lecturas de
de enero. No sé qué habéis leído vosotros, si habéis leído algo que os merezca muchísimo la pena, por favor dejadme aquí los comentarios de qué lecturas os han impresionado de verdad. Ya os digo que a mí me faltaría por comentar Ana Karenina de Tolstoy y El limonero real de Saer, pero que vais a tener reseña de ellos. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Chao.